Por primera vez, un dirigente importante del PRD, un hombre que pertenece a la corriente de los chuchos, reconoce que hubo desviaciones y que fue un error garrafal, haber apoyado a un candidato de la derecha. Estamos hablando de Jesús Zambrano. Y ese PRD del que habla Zambrano tiene apenas 15 legisladores, 5 senadores y 10 diputados. Dice que va a sobrevivir, dice que va a empezar de cero y que lo va a lograr. Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. Nos amanecimos con la noticia de que la aplanadora de Morena en San Lázaro estrenó mayoría calificada. Lo hizo con las modificaciones al artículo 19 de la Constitución que amplían el catálogo de delitos graves. Fueron necesarios los votos de 9 diputados que hasta ayer eran del PRD para lograr ese número mágico de 335 diputados que ahora tienen Morena y sus aliados suficientes, y esto es muy importante, para lograr las modificaciones constitucionales. De este tema y de lo que ocurre en el PRD, partido que ha quedado reducido a su mínima expresión, tanto en el Senado, donde solo tiene ya 5 senadores, como en la Cámara de Diputados, donde suman 10, hablaremos mi socio y yo, Rubén Cortés, con un histórico del PRD, uno de los chuchos, Jesús Zambrano. Nos da mucho gusto, Jesús, tenerte aquí. Y pues un primer comentario sobre lo que ocurrió ayer, sorpresivo. Aquí la semana pasada tuvimos a Ricardo Gallardo y ni una sola señal de que iba a abandonar el partido. ¿Qué pasó? Gracias, Paco, y gusto saludarte también a Rubén aquí. Mira, eso lo decía muy bien Ángel Ávila de la Dirección Nacional del Partido el día de ayer. En 2 palabras se resume lo que sucedió con estos 9 que anunciaron su salida del grupo parlamentario. Algunos ya habían renunciado al PRD, pero se habían mantenido en el grupo parlamentario del partido. Y son impunidad y prebendas, hay que decirlo claramente. Varios de ellos, además, puede decirse así, ya son impresentables. A Mauricio Toledo, por ejemplo, se le había iniciado ya un juicio en el PRD por corrupción, porque la semana pasada salió una nota de 8 columnas en un periódico nacional denunciando el alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, que estaba siendo extorsionado por Mauricio Toledo. Que cobraba diezmos a los trabajadores y tenía 300 además allí con los que hacía esta operación. Entonces, la Dirección Nacional del Partido le inició el proceso de expulsión, de separación de su militancia. Estaba en ese proceso, ahora dice que, bueno, que por votar libremente, él, de acuerdo con sus convicciones en la Cámara de Diputados, lo estaban sancionando. Él estaba sancionado por otra cosa. Claro que junto con Gallardo, que efectivamente aquí estuvo claro, con ustedes hace una semana, y decía que el PRD tenía... Que todavía tenía redención. Tenía redención. Había que dar un golpe de timón, dijo. Ojo, también decía que se parecía mucho a Morena. Sí. Bueno, se la pasó. Estuvo en el programa diciendo, nosotros somos casi Morena, nosotros pensamos casi igual, venimos de ahí, ellos vienen de acá, somos casi una divina trinidad, ¿no? Una divina dualidad en este caso, ¿no? Y abonando a eso, dijo también que había sido un error, claramente lo expresó, aliarse con la derecha y apoyar a un candidato presidencial de la derecha. Sí, a ver, aquí es un asunto, Paco, Rubén, claramente de convicciones. O estás en un partido con banderas muy claras,
como desde el PRD las enarbolamos, las sostenemos. Esto que está sucediendo con lo de la Guardia Nacional o la ampliación, lo que se votó ayer, del catálogo de delitos que tú lo mencionabas, lo recordabas muy bien, de la ampliación de delitos que ameritarían prisión preventiva por considerarse graves ya en la Constitución. ¿Qué vamos a tener otra vez como consecuencia de eso? Vamos a tener otra vez repletas las cárceles, sobrepobladas, con presuntos culpables, con presuntos delincuentes, ahora con un catálogo que además incorpora, entre otras cosas, lo correspondiente, lo que ellos le van a llamar fraude electoral. Entonces en el PRD decimos no a eso. Mirando al futuro, México no sería lo que es hoy. La democracia mexicana le debe muchísimo al PRD. Se ha convertido México en muy buena medida en un país de leyes, en un país con unas elecciones libres que acaban de suceder, gracias en muy buena medida al PRD. Ahora es un partido que incluso Morena viene muchísimo del PRD, Morena está gobernando. Es un partido que le debe mucho la democracia mexicana al PRD, pero ¿qué va a pasar? Ahora es un partido disminuido, es un partido con solamente 15 legisladores, 5 en el Senado y 10 en la Cámara de Diputados, pero es un partido que sigue enarbolando ideas de izquierda, ideas en favor de las leyes, ideas en favor de la libertad de las personas, la libertad individual. ¿Qué va a pasar? A ver, sí, y qué bueno que lo preguntas, Rubén, porque esto da la oportunidad para dejar muy claro que, compartiendo la reflexión que haces, por supuesto, yo le he dicho en otras ocasiones, que el México de hoy, este México con estas libertades, con la pluralidad política, con el respeto a la diversidad sexual, el derecho de las mujeres y muchos otros derechos que se han conseguido en los últimos años, no se podría explicar este México. No, para nada. Sin la existencia del PRD. Bueno, hemos tenido nuestro peor resultado electoral, nuestro peor momento, y es obvio que también, gracias entre comillas, sino que una explicación tiene que ver con el hecho de que no llegamos en su momento a tomar buenas decisiones, a estar vigilante de los gobernantes, de su quehacer, a estar vigilante de los legisladores, a que no hubiera crecido en el seno del PRD estas corrientes que al principio surgieron como corrientes de opinión y después se convirtieron en grupos que le empezaron a hacer daño al partido, que sustituyeron a las instancias del partido en las tomas institucionales de decisiones. Ahora, con esto que está sucediendo en el país, ahorita que lo exponía yo así muy apretadamente en algunos puntos sustantivos, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere de una izquierda democrática, de una izquierda responsable, de una izquierda que proclame, que siga proclamando la defensa de las libertades individuales, de los derechos sociales, de la defensa misma de la República Democrática. Tú lo escribías hace unos días por ahí en una de tus columnas de qué tipo de izquierda hoy se requería del PRD, Rubén. Yo lo comparto esencialmente lo que decías, Paco lo ha dicho también de otra manera en otros momentos. Y entonces, hoy más que nunca, se torna imprescindible, necesario absolutamente la existencia de una izquierda como la que el PRD sigue representando por sus postulados y planteamientos y que permita precisamente ser un referente por sus planteamientos ante el empresariado nacional, ante las organizaciones de la sociedad civil, ante los comunicadores. Hablas ahorita de un bloque de izquierda, que es absolutamente necesario reconfigurarlo. Sin embargo, se extraviaron, a mi juicio, ustedes en las pasadas elecciones presidenciales al respaldar un candidato conservador, un candidato de la derecha, un candidato que no abogaba precisamente por las causas de las que tú estabas hablando, como es el aborto, como son los matrimonios gays. Hoy estamos viendo ese rechazo no solo al PRD, también a todos los partidos tradicionales, porque también el PRI quedó hecho polvo. Y el PAN, ni se diga que es el que... No es que sea solamente el PRD. Hoy sigue siendo, hoy el PAN es el principal partido de oposición. Por número. Por número, por representación,
aunque por gobernadores tiene mucho más el PRI. En fin, un comentario sobre esto. Es decir, si pudieras dar marcha atrás, Jesús, hubieras corregido ese rumbo o esa desviación o ese desliz, como yo lo llamé. No, a ver, vamos, puede ser catalogado como desviación o como desliz. Yo creo que si pudiera dar marcha atrás a los acontecimientos, te diría, me situaría en el terreno de haber buscado que desde el gobierno de la Ciudad de México se pudieran haber hecho muchas cosas mejor, más favorables, y que hubieran también ayudado a potenciar lo que significaba nuestro principal capital político como PRD en el país, y que la personalidad de alguien que hoy es senador como Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de gobierno, pues hubiera sido puesta con capacidad y posibilidades reales de competitividad en la mesa de los acuerdos. Era el candidato natural del PRD. El candidato natural de nosotros, del PRD. Pero vamos, no crecimos en las encuestas mismas, distintas mediciones que hicieron, no crecimos lo suficiente para eso. Hoy se nos dice, planteado de otra manera tu pregunta, Paco, me dice, oigan, a ver, Zambrano, me lo han preguntado varios comunicadores y fuera de los medios de comunicación. No se arrepienten de no haber ido con López Obrador. Yo les digo, no me arrepiento, no nos arrepentimos. En la coalición con el PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, hicimos una plataforma que era, desde mi punto de vista, la más progresista, la más avanzada, que incluso, fraseando de alguna manera, no llevaba a que el PRD arriara sus banderas, las eliminara. Encorchetaron temas. Se encorchetaron temas, como siempre sucede en acuerdos, en la negociación. Ahora yo te digo, visto a la distancia, yo creo que fue un error haber ido con un candidato como Ricardo Anaya. Sí, sí. Muy buena. Y era hora que lo aceptaran. Para dejarlo llana y claramente. Y bueno, quién sabe la historia cómo hubiera sido, pero también, te digo, fue un acierto no haber acompañado la candidatura de López Obrador. Lo esperemos, vamos. Ahora sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo esperamos aquí. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Luis.